Vamos a recapitular, sí. La vida de Goya estuvo marcada por las luces de ser un artista reconocido, pero también por las sombras de todos esos tormentos vitales que le convierten en el precursor del expresionismo. Sí, pasó de ser un pintor muy bien relacionado en la corte de Madrid a recibir encargos en su propia tierra natal, como el de pintar la cúpula Regina Martyrum de la Basílica del Pilar. De hecho, le habían encargado 2 cúpulas, pero los desacuerdos con el cabildo catedralicio fueron tales que finalmente solo le dejaron terminar una. Sí, su obra fue tachada de inapropiada y despidieron al pintor. La verdad que me cuesta creer que no fuera una gran obra. Como desde luego lo es esta impresionante Basílica Catedral de Nuestra Señora del Pilar. Hola Rebeca. Hola Leonor. Bueno, estamos frente al que puede ser el primer templo mariano de la cristiandad, que fue edificado donde aparentemente se apareció la Virgen, ¿verdad? Efectivamente, según la tradición, fue el 2 de enero del año 40 cuando la Virgen se le apareció en carne mortal a Santiago, al apóstol Santiago, cuando él estaba por estas tierras evangelizando España. El templo ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia, pero es Ventura Rodríguez, el arquitecto, que le da esta imagen que vemos a día de hoy, ¿verdad? Sí, así es. Podemos decir que el templo actual parte del diseño de Ventura Rodríguez. Pues entramos a la basílica. Adelante. Vamos. Fue en 1750 cuando la Junta de Fábrica del Pilar suplicó al rey Fernando VI que apoyara la finalización del que iba a ser el templo barroco más grande de España. El monarca puso a disposición del proyecto a su arquitecto real, Ventura Rodríguez, quien asumió la dirección de las obras del templo y proyectó la construcción de la Santa Capilla. Desde el cielo, y gracias a nuestro escáner, contemplamos las majestuosas dimensiones de la basílica. 130 metros de largo por 67 de ancho, con 4 torres de casi 100 metros de altura flanqueando sus esquinas. Se considera uno de los primeros templos marianos de la cristiandad y está entre las 10 iglesias más grandes del mundo. En su extremo occidental se ubica el coro, construido con posterioridad, cuya sillería es renacentista. Pero lo que hace este templo singular es que carece de cabecera y de ábside. Está articulado en 3 naves de igual altura, de 7 tramos, rodeadas de capillas. En su tramo central, en el altar mayor, aparece el espléndido retablo renacentista labrado en alabastro, obra del escultor valenciano Damián Forment. Y a sus espaldas, la Santa Capilla, que custodia la columna en torno a la cual se ha erigido todo el templo y que se terminó en 1765, unos años antes de que Goya recibiera el encargo de pintar los frescos del Coreto de la Virgen. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Lidia? Bueno, vamos a ver la primera de las 2 obras que hizo Goya para la catedral. Sí. ¿Qué es lo que convierte a esta obra en especial? Bueno, pues que realmente es la primera gran obra, el primer gran encargo que Goya recibe en toda su carrera artística. Es la obra con la que se va a dar a conocer, un poco como su tarjeta de visita, ¿no? Su tarjeta de presentación. Entonces él se jugaba mucho en este encargo, ¿no? Y se lo toma con un gran interés. Y está en el Coreto. El Pilar tiene 2 coros. Este es el coro de la Virgen y para distinguirlo del otro se le llama el Coreto. Entonces Ventura Rodríguez diseña este espacio y en la década de 1760 se van a ir construyendo diferentes elementos para ornamentar, para decorar este espacio. Por ejemplo, la sillería de coro, el órgano, las decoraciones de escayola que vemos por arriba y finalmente lo único que quedaba para terminar la decoración era la bóveda. Y eso es lo que se le va a encargar a Goya. ¿Y por qué se le encarga a Goya? Estamos en julio de 1771. Había estado 2 años en Italia. Entonces él vuelve, entre otras cosas porque se entera de que en el Pilar de Zaragoza se va a hacer un encargo importante de pintura, ¿no? Y él tiene mucho interés en hacerlo él. Entonces la condición, ¿cuál era? Que fuera un pintor que supiera pintar al fresco y segundo, la cuestión económica. Entonces Goya hace una oferta que está muy por debajo de la que hacen otros artistas a los que también se les pidió presupuesto, como diríamos ahora, ¿no? Y además, no nos olvidemos que Goya tenía apoyos en Zaragoza, canónigos aquí en el Pilar, que eran amigos suyos y conocidos, y tenía también a Francisco Valleu. Y el resultado es este.
es lo que llamamos una gloria. El título exacto no es ese, el título es la adoración del nombre de Dios, porque si te fijas hay un elemento en la composición que llama mucho la atención, que es un triángulo que representa la Trinidad con el nombre en hebreo de Dios, y todos los elementos de esa composición confluyen en ese triángulo, ¿no? Pero también se llama la gloria, porque claro, ¿qué hay más apropiado para pintar en un techo, en una bóveda, que el cielo? Mira, hay un dato interesante, si te fijas en la parte derecha de la bóveda hay un desperfecto, hay como una especie de agujero, ¿lo ves? Sí, perfectamente. Bueno, pues ese es el lugar por donde penetró una de las bombas que cayeron, fue el 3 de agosto de 1936 en la Guerra Civil, cayeron 3 bombas y no explotaron. Se interpretó como si fuera un milagro de la Virgen, ¿no? Que esas bombas no habían explotado. ¿Era Goya un hombre religioso? Es una pregunta complicada. Tiene mucha obra religiosa. Mucha de esa obra religiosa es obra de encargo. Es decir, él es un pintor que hace lo que se le pide, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que era un pintor muy devoto de la Virgen del Pilar, porque de hecho lo expresa así en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo personalmente que sí, que era un hombre que tenía convicciones religiosas. Cuando Goya recibe el encargo de pintar el coreto de la Virgen, la basílica está en pleno proceso de transformación. Ventura Rodríguez acaba de terminar la Santa Capilla en su extremo este, pero el arquitecto real quería acometer una obra aún más ambiciosa: reorganizar el templo cambiando de sitio el retablo mayor y el coro renacentista. Finalmente no sacó su proyecto adelante, pero modificó el concepto decorativo del templo, simplificando la ornamentación churrigueresca y adoptando un aspecto más sobrio, acorde con el incipiente gusto neoclásico. Será él quien plantee la ornamentación de los pilares y los frisos, siguiendo el estilo barroco clasicista. Sus imponentes pilares, cuadrados excepto los de la cúpula central, que son poligonales, sostienen la cubierta de cúpulas y bóvedas de cañón. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, se terminarán las 11 cúpulas y 10 linternas. Y a lo largo del XX se rematan en su mayoría las torres de ladrillo visto de más de 90 metros de altura, la última de las cuales se concluyó en 1961. Bueno, pues esto que está haciendo es el archivo antiguo, se hace en el siglo XVIII. Como ves, están pintados los obispos y arzobispos de Zaragoza. Tiene un significado simbólico, es como si fuera que ellos son los custodios de la documentación, ¿no? Y aquí del archivo nos han preparado cartas que nos sirven para entender cuál fue la trayectoria que tuvo hoy aquí en el Pilar, ¿verdad? Sí. Y cuéntame, porque aquí veo su firma. Sí, bueno, pues este concretamente es un documento que es un recibo, lo que llamamos una ápoca o un recibo. De alguna manera es el que pone fin a todo el proceso de pintura de la Regina Martyrum, que es la cúpula que veremos luego. Y bueno, pues aquí tenemos también uno muy interesante, este es anterior. Él se da cuenta de que hay muchas otras bóvedas y cúpulas en el Pilar que están todavía pendientes de decoración. Entonces él lo que hace es ofrecerse para seguir pintando en el Pilar. Finalmente se eligió a un pintor que ya era muy reconocido e importante, que era Francisco Valleu. Entonces, Francisco Valleu es el que se encarga de coordinar todo el proceso de pintura de todas las cúpulas y bóvedas que están alrededor de la Santa Capilla. Francisco Valleu, obviamente, va a contar con Goya para que haga algunas de las cúpulas, pero las que él determine, no las que quiera Goya. Ahí está la diferencia y el inicio de toda una problemática que va a surgir entre ellos. Empiezan los conflictos. Y ahí empiezan los conflictos entre los dos genios, ¿no? Entre Francisco Valleu y Goya, que aparte de ser un genio, también tenía su genio, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que Goya era un espíritu libre y al final se crea un ambiente de trabajo tan sumamente tenso que Goya, después de muchas mediaciones, después de muchos cruces de cartas, decide: yo me marcho a Madrid, yo me vuelvo a Madrid, que aquí yo no puedo seguir trabajando. Era un hombre que aspiraba a trabajar, sobre todo, sin que nadie le dijera lo que tenía que hacer ni cómo lo tenía que hacer. Entonces escribe una carta diciendo que seguir trabajando en Zaragoza solo le va a generar descrédito, ¿no?
Entonces, de alguna manera, el Cabildo y la Junta de Fábrica reacciona ante esa carta de Goya y dice, bueno, pues que Goya se marche y que no vuelva más, y que no pinte la segunda cúpula. Aquí, Y esto es lo que tenemos aquí. que es también original. Sí, esto es el libro de actas de la Junta de la nueva Fábrica del Pilar. Aquí vemos año 1781, clarísimamente. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos leer exactamente lo que le dice el Cabildo, y es que Goya se vuelva a marchar. Páguese Lo su puedes leer. trabajo y no pinte más en esta iglesia. Salimos del archivo catedralicio en el extremo oeste del templo para atravesar la basílica. Recorremos la nave de la epístola, que transcurre por su flanco sur, para llegar a la Santa Capilla, obra fundamental del barroco español, la gran aportación del arquitecto Ventura Rodríguez al templo. Este propuso integrar en su interior un templete de mármol, jaspe y bronce dorado de formas curvas que juegan con las perspectivas, creando un espacio envolvente. El propio Ventura Rodríguez la diseñó como un espacio proporcionado, un trazado estilísticamente perfecto que se acompaña de un rico conjunto escultórico, figuras, medallones, estucos. La bóveda elíptica está calada para dejar ver los frescos de la cúpula de Antonio González que se encuentra sobre ella, un diseño que requirió de la aprobación del mismísimo Fernando VI. Y debajo, la cripta, en la que se encuentran canónigos y benefactores de la catedral, además de aragoneses ilustres como Palafox, héroe de los sitios de Zaragoza. Hasta hace unos años, también fue lugar de descanso de otras personalidades como Agustina de Aragón. Estamos en el lugar donde se encuentra la columna que, según la tradición, fue la propia Virgen la que trajo desde Jerusalén, y justo encima de ella vemos la imagen de la Virgen, que es una talla del siglo XV, que está atribuida al escultor Juan de la Huerta. A mí me gustaría que me hablaras un poco de este conjunto escultórico que es espectacular, y estar tan cerca también impresiona. ¿Qué imágenes estamos viendo desde allí hasta aquí? Ese grupo escultórico de Santiago, que está en el centro de la composición, con los 7 convertidos. Todos ellos asisten asombrados a la venida de la Virgen, como ya hemos dicho, según esa tradición pilarista, y como ella dirige su mirada a todo el grupo y señala con su dedo el lugar donde ella misma pues pidió que se colocara la columna. Y fíjate, Leonor, si es un lugar importante y un mandato mariano importante, ¿no? Que cuando Ventura Rodríguez tuvo que llevar a cabo este monumento, pues se le recordó lo primero, que no tenía que tocar el pilar, se las tuvo que ingeniar para poderlo cumplir. ¿Y qué se puede destacar de los materiales que se han utilizado y de los colores en esta capilla? El uso de materiales diferentes, todos ellos además pues de gran calidad, lo que ha permitido es jugar con los valores plásticos en todo el conjunto. Los grupos escultóricos están realizados en mármol de Carrara, y este blanco combina perfectamente con el bronce dorado de los rayos, por ejemplo, o con los propios baldaquinos o doseletes, tanto del conjunto de Santiago como del propio camarín de la Virgen. Tanto en arquitectura como en la escultura podemos apreciar deudas muy importantes del barroco romano, el conocimiento que ambos tenían de la obra de Bernini y también de Borromini, y desde luego es una muestra del barroco italiano que también tenemos aquí en Aragón. Si volamos bajo las bóvedas de la Basílica del Pilar, distinguiremos 11 suntuosas cúpulas y cupulines, la mayoría de ellas pintadas por Francisco Valleu y otras por su hermano Ramón, el tercero de la saga de pintores. En 1780, Goya llega a Zaragoza acompañado por sus cuñados Francisco y Ramón Valleu. Francisco se encargaría de la decoración de las bóvedas y cúpulas en torno a la Santa Capilla, y encargaría a Goya pintar las 2 que dan al río, y a su hermano Ramón las otras 2, las que dan a la plaza. Goya comenzó pintando la cúpula más cercana a la capilla de San Joaquín, la Regina Martyrum, María Reina de los Mártires. El desarrollo de la Regina Martyrum no satisface ni a Valleu ni a la Junta de Fábrica. Poco tardó Goya en entrar en conflicto con su cuñado, quien renunció a supervisar su trabajo por su estilo libre y la falta de precisión con la que aplicaba los brochazos.
Desgraciadamente, y debido a este conflicto, Goya jamás pintaría la otra cúpula que en principio le habían encargado. Y por fin llegamos a la cúpula Regina Martyrum. Eso es. ¿Qué es lo que representa y por qué ese nombre? Bueno, Regina Martyrum, la Virgen como reina de los mártires. Y aquí lo que podemos ver es a la Virgen presidiendo toda la composición y alrededor, si te das cuenta, hay una serie de grupos de personajes que son precisamente santos que fueron martirizados. Muchos de ellos, además, mártires aragoneses. Y, ¿Cuántos metros mide la cúpula? 220 metros cuadrados aproximadamente, más del doble de lo que hemos visto en la bóveda del Coreto. Hay que pensar que mientras Goya estaba trabajando ahí arriba, subido al andamio, subieron la Junta de Fábrica, subía el Cabildo, subía Francisco Valleu a supervisar los trabajos. Entonces ya ahí se empezaron a generar los problemas, ¿no? Goya se manifiesta ya como un pintor absolutamente vanguardista en su forma de pintar. Un estilo que de alguna manera había aprendido en Madrid viendo los cuadros de Velázquez, y ese estilo de Velázquez él lo lleva, digamos, a su máxima expresión. Es un estilo ya, podríamos decir, incluso impresionista, ¿no? Cuando tú te acercas lo que ves son brochazos tremendamente audaces, casi abstractos, ¿no? Cuando tú te vas alejando, todos esos trazos van, digamos, tomando forma, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar que estamos a 30 metros. Y que él era consciente de que la gente lo iba a ver. Y era consciente de que la gente lo iba a ver a esta distancia, que no lo iba a ver de cerca. Sin embargo, los que lo veían de cerca veían aquello como una pintura que no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Y eso se realiza con la técnica del fresco, que es una técnica complicada. Es una técnica, en andamio. Sí, es una técnica muy laboriosa porque exige primero una preparación previa de la pared y se tiene que pintar con la pared húmeda. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede trabajar de manera continua, sino que hay que trabajar en jornadas. ¿Cuántas jornadas hicieron falta? Pues en este caso se ha podido determinar que Goya pintó la cúpula en 41 jornadas. Que no son 41 días. No quiere decir que sean 41 días, porque hay que preparar previamente el muro y eso exige, digamos, varias capas, ¿no? Entre la cúpula y la bóveda del Coreto hay 10 años de diferencia. ¿Qué distinguimos entre ambas en el estilo de Goya? Sí. Allí Goya, que se jugaba mucho con ese encargo, es mucho más comedido, va un poco más a lo seguro. Sigue las normas. Es más clásico, sigue las normas, aquí se desata. La polémica que acarreó la cúpula en su momento demuestra la modernidad y la genialidad Exactamente. de Goya.